La neuroimagen será útil en relación al tratamiento. Si el paciente no puede hacerse una resonancia, un TAC, como en este caso, puede mostrar crecimiento óseo que es típico en meningiomas. Si se utiliza contraste, el tumor será visible, como ustedes pueden ver aquí, y no diría que en este sitio. El tumor es casi más obvio que en el MRI. Si están buscando una lesión en la órbita con MRI, necesitan pedir placas con saturación de grasa y contraste. Sin saturación de grasa y sin contraste, este tumor no sería visible. Perdón, ¿puede mostrar con la flechita? La flechita. No. Yes, the arrow. you are doing with this, you can show. Okay. Perfect. Tienen la ósea aquí, la órbita es más grande, tiene una hiperostosis. Es más obvio aquí en la TAC. Entonces, no necesita MRI, pero sí, cuando buscando con MRI, necesita contraste, mira los vasos, y saturación de grasa. Pero creo que en este TAC es más obvio. ¿Ok? Muchos pacientes desconocen qué tipo de neuroimagen han tenido. Algunos dirán que han tenido un MRI cuando realmente tuvieron un CT. No todos los neurólogos ordenarán saturación de grasa. En realidad, si un neurólogo solicita una MRI, ellos normalmente solicitan una exploración de cerebro sin saturación de grasa y vistas orbitales. En este caso, el nervio óptico dentro de la órbita no es visible. Muchas veces los pacientes no saben si ellos recibieron contraste o no. Y como dije anteriormente, el MRI no mostrará un meningioma sin contraste. Es muy común de neurólogos y otros, especialmente oftalmólogos, simplemente solicitan un MRA, creyendo que ellos han cubierto todo. Si se hace un MRA, normalmente es sin contraste. Ustedes solo necesitan un MRA para descartar un aneurisma o una inclusión de un vaso. Y de todas formas, no es normalmente necesario. Es importante que los radiólogos no sobreactúen al interpretar resultados que no tienen ninguna consecuencia. Un ejemplo típico de esto es un hemangioma dentro de la órbita. Un paciente puede tener un MRI por dolores de la cabeza. Este tipo de lesión se hace aparente y se hace una derivación urgente al oftalmólogo. Casi todas estas lesiones son incidentales, no causan ningún problema y no requieren tratamiento. Otro ejemplo típico de sobreacción ocurre con artefacto de interfase de aire-grasa. En este caso, las ondas de radio están afectadas donde el aire y la grasa orbital se aproximan, produciendo un aumento en la señal que el radiólogo puede identificar como inflamación o como
un aumento del nervio óptico. Esto casi siempre lo tiene consecuencias. Y es más y más común en estos días. Además de los hemangiomas, varios quistes pueden ser aparentes. Muchas veces un quiste incidental será identificado como de no consecuencia. Muchas veces los radiólogos tienen problemas cuando ven manchas en la materia blanca, haciendo una distinción entre lesiones desmielinizantes e hipertensivas, o lo que yo llamo lesiones por migrañas. Muchos pacientes con migrañas tendrán pequeñas manchas que no son desmielinizantes. Son cambios microvasculares. Las anomalías que vemos en enfermedades desmielinizantes que se parecen a esta. En realidad, en pacientes con noritis óptica, la única prueba que ustedes realmente necesitan es un MRI. De hecho, el MRI fue lo único que se recomendó en las pruebas de tratamiento de noritis óptica, el ONTT. Ustedes no necesitan placas de las órbitas. Si el paciente tiene noritis óptica típica, sea esta presente o no en el MRI, no tiene consecuencias. Lo que es más importante es determinar si el paciente tiene lesiones que son típicas de esclerosis múltiple. Pruebas adicionales pueden ser necesarias, especialmente si el MRI es normal. En este caso, necesitamos identificar si el paciente tiene neuromielitis óptica o anticuerpos en contra de acoporforin 4, NMO, o anticuerpos en contra de glicoproteína de mielina holodendroglial, MOG. Ambas condiciones se tratan con supresión inmune, mientras que MS es tratada con modulación inmune. Otra condición que causa neuritis óptica es sarcoidosis. En este caso es útil tener imágenes de las órbitas. De nuevo, requiere saturación con grasa para ver claramente el proceso inflamatorio en el nervio óptico y como yo también creo en el lado opuesto no sintomático. En los dos. En la vista coronal, ustedes pueden ver que es el nervio óptico prequiasmático el que está afectado en este caso. Y en MOG es un poco diferente porque tiene inflamación perineural. Es un poco diferente de sarcoidosis. Tiene los otros neuritis ópticas infecciosa. Neuritis óptica idiopática crónica recurrente no muestra generalmente ninguna anomalías en el MRI. Recuerden que lupus y Behçet's son causas muy raras de neuritis óptica. La enfermedad de Wagner mostrará cambios óseos en el CT en casi todos los casos. En neuropatía óptica isquémica no arterítica no se requiere neuroimaging. Esto es
también aplicable en arteritis de células gigantes o temporal. Neuropatía isquémica es una vasculopatía. Nada se verá en una MRI, excepto pequeños cambios isquémicos en la materia blanca. Pero si tiene un paciente con neuropatía isquémica muy mal, muy serioso o atípica, en MRI es importante. En pacientes con papiledema bilateral verdadero, la primera prueba que ustedes necesitan es un MRI para identificar el tumor. Si el MRI es normal, entonces ustedes pueden querer ordenar un MRV, especialmente si el paciente no es obeso. Estas imágenes son de un hombre joven que tenía aumento crónico de la presión intracraneal y el MRV mostró un defecto en el seno transverso. Cuando esto se identificó, el venograma mostró obstrucción que se abrió con un stent en un periodo de días. El papiledema en este paciente se resolvió. En pacientes con hemianopsia homónima, la mejor placa, creo, es placa FLAIR del cerebro. Esta es una T2 realizada en MRI del cerebro que muestra un infarto causando una cuadranopsia homónima. También con un tumor, el FLAIR mostró la edema rodeando el tumor. Pero para realmente identificar un tumor, ustedes necesitan contraste. Con frecuencia me sorprendo con defectos pequeños del campo visual que pueden estar asociados algunas veces con lesiones grandes, en este caso un meningioma. Sobre parálisis de los nervios craneales. Pacientes con una parálisis aguda y aislada no necesitan un buen MRI que puede solo mostrar un tumor muy pequeño afectado al sexto nervio o justo antes del seno cavernoso. En pacientes con parálisis del cuarto nervio, de nuevo, si es aguda y aislada, no se necesita imagen. En realidad, incluso en casos crónicos de parálisis del cuarto nervio, MRI o CT serán normales en la mayoría de los casos. En raras ocasiones, si el estudio se ha hecho adecuadamente, un pequeño neuroma puede ser identificado. Sin embargo, este no afectará el tratamiento, no importa por identificar. Parálisis del tercer nervio es más preocupante. Si es aguda, aislada y sin implicación pupilar, no se requiere imagen. Sin embargo, en la mayoría de los casos es frecuente. CT normalmente no muestra un aneurisma, pero si ustedes observan con mucha atención, podrán ver pinceladas de una anomalía. En un MRI,
se puede observar mejor un aneurisma como un defecto en el líquido en la placa T2 aquí. Sin embargo, una angiografía es indicada si la pupila es afectada. CTA es muy efectivo en este caso. Con un buen estudio, ustedes pueden ver el aneurisma en el CTA y con placas selectivas aislando los vasos sanguíneos. El aneurisma es básicamente aparente. Un aneurisma siempre se identificará mejor con inyección intraarterial. Se colocarán bobinas en este aneurisma y ya no hay rellenos. Sin embargo, recuerden que la masa del aneurisma persistirá. Este fue el caso de un aneurisma basilar que causó un parálisis parcial del tercer nervio. Ustedes pueden ver el aneurisma en el CT. Aquí. Y en el MRI. Es más fácil verlo en el MRI. El angiograma solo muestra la porción del aneurisma que está llenándose. En este caso, después de que el aneurisma fue encruscado y como un mantis religioso, la cabeza desapareció. La masa del aneurisma persistirá después del encruscado, pero disminuirá de tamaño con el tiempo y generalmente la parálisis del tercer nervio se resolverá. En relación al síndrome de Horner, debido a que hay muchas causas, mi estrategia es normalmente solicitar un MRI y pido al radiólogo que me muestre la cadena simpática desde el hipotálamo al ápex del pulmón a lo largo de la arteria carótida y en receso al ojo. Una de las condiciones que puede causar síndrome de Horner es una disección de la arteria carótida y la mejor placa para esto es un MRI donde ustedes ven sangre dentro de la disección en la placa de grasa saturada del cuello. Con angiograma se puede ver el signo de cuerda. Un MRI identificará entonces un tumor o un infarto en el tronco cerebral o la médula espinal, un tumor en el pulmón, carcinoma de tiroides, tumores de cuello, y especialmente carcinomas nasofaringeos. Afectado la cadena simpática cerca del seno cavernoso. En resumen, quiero recordarles que soliciten los estudios adecuados pidiendo al radiólogo que les muestre la estructura que está afectada. Intenten ver las placas por ustedes mismos. No permitan a los radiólogos sobreinterpretar los resultados. No se preocupen por resultados incidentales. Ordenen los estudios apropiados en hipertensión intracraneal idiopática, un MRV,
En neuritis óptica, placa sagital de cerebro con flare es realmente todo lo que necesitan. En parálisis de tercer nervio, ustedes pueden solicitar una CTA angiográfico si no tienen un MRI con imán fuerte por MRA. Gracias. ¿Tienen preguntas? Gracias, Tom. Sí, vamos a ver si tienen alguna pregunta. Espera que escriban acá pueden escribir en el Or chat. any disagreements? ¿Tienen problemas con mis ideas? Lo vamos a ver mientras deciden acá las preguntas. Emily, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Digamos, para la parálisis del tercer nervio, Sí. cuando es una parálisis incompleta y hay respeto pupilar, si recordamos las precauciones a la regla del doctor Rocker, ¿en qué situaciones habría que pedir imágenes? ¿Entendiste, Tom, la pregunta? Okay. Yeah? Okay. I'll speak English now, okay. So, you have a partial third nerve palsy, you have to be very, very careful. If there's any pupillary involvement, and any question about the pupil, then you need to get some sort of imaging. Indeed, it's the basilar aneurysms that are most notorious for causing partial third nerve palsy. I usually keep that in mind when I'm ordering the MRI, but it's always difficult to know. You also have to be careful that sometimes there is apparent pupil sparing when you have a combination of sympathetic and parasympathetic involvement. But in my experience, any abnormality of the pupil is what's most important in those kind of cases. And I am inclined to get neuroimaging, including either a CTA or an MRA. Okay. ¿Alguna otra pregunta? En un paciente con neuritis óptica por desmielinizante, ¿cuánto tiempo puede permanecer la placa desmielinizante en la resonancia visible? How often? Cuando tienes neuritis óptica, Yeah. en la placa desmielinizante en el nervio óptico. How long? In the nerve itself? Yes, in the nerve itself. Well, I think more and more as we get better and better imaging, we see some inflammation in the nerve. But in most of the milder cases, you cannot, right? really isn't much to see. It's also true for MOG. Sometimes there's very little abnormality in those cases, depending on how severe it is. I don't pay a lot of attention to that. If the patient has clinical optic neuritis, then you want to know, is it demyelinating? And if the scan doesn't show it, then you think it's probably due to one of the antibodies. So it's nice to see the perineuritis in the MOG case. It's nice to see some inflammation in any of the cases, but it's the clinical findings that are most important. Yes, okay. You have a question in the chat. Would you like to read, or do you prefer to read for What you? do I do? Do I open the chat? Yes, in the chat you have Daniela. I click on the chat. Okay. Yes, you put in the chat. And they say, in case of a complete third nerve palsy, what imaging could we ask for in a case of the presence of a pacemaker?
Yeah, you can get, again, that was one of my points. You can get very good imaging with CT. You don't need you don't have to rely on MRI. I recently had a patient who had severe pain and then developed a third nerve palsy. Because of the pain, she had an implant to control the pain. And so they ordered a CT scan, but they didn't ask the radiologist to show the third nerve. So I got a CT with thin sections. I specified orbit, but I went directly to the radiologist and I said, I think this patient has a small lesion affecting the third nerve and the fifth nerve. And indeed, we think it's probably a squamous cell carcinoma. But she went months without a diagnosis. And partly because she was not able to have an MRI. And you can use the CT. CT is excellent for most things. You don't have to worry about MRI, but you have to do it properly and you have to look at it yourself. Okay. Or with someone you really trust. I look at my MRIs and CTs with my chief of neurosurgery. He's the best neuroradiologist I have available. Okay. You have another question. In which cases do you ask the MRI with fat suppression? You can read also. Whenever I'm looking for anything in the orbit, whether it's an optic nerve or a cranial nerve problem, with, for example, neuronomas of the third nerve, and the sixth nerve, you have to have thin sections, fat saturation, and contrast. Okay. You have another question. In a patient with sixth nerve palsy for 30 years and no other neurological sign, is it still necessary neuroimaging? I have a similar patient now. I think that there have to be a number of patients who have ischemic sixth nerve palsies that do not improve. Our experience is so much that is so often patients with ischemic microvascular third, fourth, and sixth nerve palsies almost all recover in 3 months, but there are some who do not. However, a small lesion can still be present. The question is, what are you going to do? If it's been 30 years, it cannot be malignant. So sure, they could have a meningioma or some other benign lesion, but you're probably not going to do anything about it. Okay. But follow the patient, give them a prism, do strabismus surgery. So I wouldn't worry, except academically it's interesting. It would be nice to know if you haven't had an MRI for a long time or a CT, I would get one periodically. You have another question. In case CTA doesn't show what I am looking for, can I go for MRI? Now that if you're looking for aneurysm, then the problem with MRI or MRA is you have to have a really good MR, if not, then you may have to do an angiogram, especially with the third nerve palsy. I'm trying to remember any cases where we recently had that problem. We have very good MRA, and we have an interventional neurosurgeon who's that's so. But I still think you can get. There's no problem with getting angiograms. Okay. Intra-arterial injections. You have another question. On ER, in a case of atypical optic neuritis in a kid, would you ask, or it is worth to ask for cervical and brain MRI at the same time before ACS?
Why, why can't I see the questions? If I on chat? Yes, in the chat. Open open the chat. You have chat in the bottom. I just did, but I got a list of participants. Okay, you can see the chat, not the participant chat. I did. You can open. I got a list of, oh, here we go. Ok, al doctor Virgilio que me hizo la pregunta si hemos grabado la conferencia. Doctor Virgilio, grabamos la conferencia, se la vamos a proyectar. Están proyectándose ahorita en vivo en Facebook, pero me disculpo porque teníamos límites para 500, pero no nos hicieron el upgrade de Zoom. Y nos disculpamos por eso, no fue culpa nuestra. Oh, here we go. Había quedado en darnos este upgrade para el domingo, para el fin de semana, y no lo hicieron. Pero grabamos la conferencia y está ahorita en vivo el doctor en Facebook. So we are presenting you also in Facebook directly now. You want me to go to Facebook? No, you are. All right, I see now I see the questions. They're at the very bottom, okay. Yes, fantastic. So now in the emergency room, in a case of atypical optic neuritis in a kid, would you ask, or is it worth for cervical and brain MRI? No, I don't think so. I think I don't go looking at the spine or I leave that to the neurologist. But if a child comes in with optic neuritis, I would approach it more or less as an adult with an MRI of the head first. And if it shows lesions, and as we typically see in children, they get more of a acute disseminated encephalomyelitis, and they seem to respond to steroids. But we also have to now look for other things like NMO, and especially in the kids. So in most children with optic neuritis, we tend to admit them to the hospital, and then I rely on the neurologist. Okay. And I watch how they order the scans, but I usually let them take over. You have another question. Yeah. The purpose sinking in Wait a minute. Oh, I see it. Wait a minute. No, is another question? Oh, here we go. Yes, anticuerpos. The anticuerpos, thinking in MO. You want? Well, I think it's a fairly open question. I'm getting more and more anticuerpos, more and more NMO testing and more MOG testing. I think we're finding that it is very helpful, and the presentation is becoming broader. Again, it depends on how severe the visual loss is. It depends on the clinical presentation, but sometimes if the vision is very poor, if it's bilateral, it's more likely NMO, and those patients may need more aggressive treatment, especially with plasmapheresis. So I try not to order those tests on every single patient with optic neuritis. Certainly if the MRI is typical of MS, I don't think it's necessary. Question? Well, they has congratulations for you. Thank you a lot. It was an amazing presentation. And well, you have a lot. Let me see. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Guillermo. Me encantada de tenerte. Gracias, Emily. ¿Me permites hacer una pregunta por esta vía? Por favor, con todo el gusto. Ok, la pregunta para el doctor Tom. Gracias por la conferencia, Doc. Excelente. Mire, yo veo con mucha frecuencia pacientes con presunta neuritis óptica, es decir, una pérdida aguda de visión, de pronto con los síntomas que uno espera encontrar en un paciente con neuritis. Y veo que los neurólogos de una vez solicitan resonancia cerebral, resonancia de órbitas, resonancia de columna cervical dorsal
y a veces lumbar. Y lo único que el paciente tiene es una pérdida de visión por una presunta neuritis óptica. En su opinión, doctor, ¿usted qué cree que deberíamos estar haciendo? Yeah, es típico por los neurólogos de orden, muchas investigaciones, incluso la evaluación del líquido espinal, pero para mí no es importante. I don't think looking at spinal fluid has ever made any difference in any patient I've ever seen with optic neuritis. I know the neurologists like to order all the scans from top to bottom. I still feel it's better, and it's better medicine to go one step at a time. Well, I think mostly our job as ophthalmologists is to assist in making the proper diagnosis, ideally with the least amount of testing. But again, we have to let the neurologists manage the case, and I don't argue with them too much. I don't know if that answers your question or not, but I like to go on a case-by-case basis and order what test I think is necessary. Okay. Ok, gracias, doctor. I hope so. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para el doctor? Or comentario. Anybody disagree with my ideas? No, nobody. Feel free. No, aquí te están saludando, te están dando las gracias. Also, Adriana Morales estuvo contigo, fue una de mis residentes. Dice que muy buena presentación, amazing tips, thank you, a pleasure to hear your presentation. Great Spanish, doctor, muy buen español, doctor, thank you a lot. Gracias por compartir el conocimiento. ¿Puedo hablar yo? ¿Cómo no? Yo estoy con el teléfono y mis dedos son muy gordos para escribir. Bueno, muy buena presentación, muy buen inglés, muy buen español y muy bonitas las imágenes. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que los neurólogos piden muchos exámenes, pero eso va a depender de las áreas donde están, ya que hay un problema de judicialización de la medicina que es distinta en distintos países. Por eso que muchas veces los médicos piden todo para guardarse la espalda, desgraciadamente. Pero yo estoy de acuerdo con Tom en que hay que ir paso por paso. Thanks, Tom. Thanks, Emily. Very good meeting. Okay. Gracias a todos por acompañarnos. Queremos Gracias, muy amables. Pero quiero aprovechar de invitarlos el viernes. Vamos a tener al doctor Musi, nos va a hablar de neuroretinitis. Yo les haré llegar el link. Y gracias a Tom por gran presentación, nos has enseñado mucho. Gracias, todos están muy contentos con tu presentación y tienes todas las notas en el chat. Yo igual te las trataré de hacer llegar, ¿ok? Okay. Ok. Ay, gracias a todos por entrar y participar. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Los espero el viernes. Y espero tener resuelto el problema del Zoom. Okay. Bye. Way you go. Bye, Mando bye. un correo con los datos. Se acabó. Ok, gracias.